capítulo 4, del 7 al 12. Segunda de Corintios capítulo 4, del verso 7 al verso 12. Y acomódese y quédese tranquilo, tranquila allí donde usted se va a sentar a escuchar la palabra del Señor. Sin interrupciones, por favor. Trate de no pararse para que la persona que está a su lado no se distraiga. No es hora de hablarle, dígale, hábleme ahora, pero calle después de que yo escuche la palabra del Señor, solamente para glorificar, para decir amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 12, esa es la base bíblica sobre el tema, la manifestación de su vida en nuestra vida. La manifestación de su vida en nuestra vida. Y la base bíblica está ahí. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Voy a tratar de explicarle todo esto. Deje su Biblia a un lado, levante sus manos y por favor dígale al Señor Jesús: habla mi vida, y usa al pastor para que a través de sus labios Él pueda transmitir lo que tienes para mí. Señor Jesucristo, aquí estamos en Santa Asamblea, aquí está tu pueblo, Señor. Padre, que necesitamos tu palabra, necesitamos la ministración tuya, Señor, de nuestras almas, para el bien nuestro, de nuestras vidas, de nuestras familias. Padre, para nuestra salvación, para lo que tienes para nosotros en gloria. Señor Jesucristo, pongo delante de ti a todos y a los que están allí también por este medio del internet, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, establécela, Padre, y que por ella nosotros te demos fruto para la gloria de tu nombre. Aquí estoy rendido, oh Padre, y necesito una vez más que tú me llenes de la unción para que tu palabra pueda ser recibida en los corazones. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor Jesús. Amén, amén y amén. Griten gloria a Dios. Siéntense por favor, hermanos. En esta mañana quiero explicar de la mejor manera la razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo, dio su vida, fue sepultado y resucitó por nosotros. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo vino? La razón por la cual el Señor hizo ese acto tan trascendental, muy importante. Y quiero decirles, para poner punto inicial, es que el hecho más trascendental de toda la historia de la humanidad es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La historia de la humanidad registra sucesos que marcaron la historia con acontecimientos que impactaron todo el mundo. Ustedes saben que la Biblia registra dos sucesos terribles, poderosos, que suscitaron y que movieron esta tierra. El diluvio fue uno de ellos, donde Dios hizo juicio contra toda la raza humana, y toda la raza humana pereció, incluyendo animales, y solamente una familia llamada Noé y su familia, 8 personas, y todos los animales que estuvieron en aquella arca se salvaron. El segundo evento que tiene y registra la Biblia y la historia es que hubo un juicio contra ciudades como Sodoma y Gomorra, que por la perversión que había allí, fuego cayó del cielo y se consumieron todas esas vidas. También, hermanos, el siglo XX
registra como el siglo que es el siglo de la revolución industrial y científica. Registra la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde miles y millones de personas perdieron la vida. Tenemos también lo que hizo la bomba atómica, aquella bomba que cayó allá en Hiroshima y que destruyó mucha gente y que todavía tiene repercusiones físicas en mucha gente. También tenemos en el siglo XX, en el siglo de la revolución industrial y científica, la llegada del hombre a la luna. Aquel día de 16 de julio de 1969, allí cuando el hombre puso su pie sobre la luna. Pero ninguno de estos hechos ha sido tan trascendental como la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese acto fue la bomba atómica que repercutió para vida y salvación a todo el mundo. Este acto, esta obra, partió la historia de la humanidad en dos. Por este acontecimiento estamos nosotros viviendo el año 2016. Algo ocurrió hace 2016 años, y es que Dios, el Señor Jesucristo, vino al mundo. Ahora todos los libros de historia tienen que decir antes de Cristo o después de Cristo. Algunos dijeron que la noticia más grande que se había recibido en toda la humanidad fue esa, que cuando el hombre puso su pie sobre la luna el 16 de julio de 1969. Pero yo les quiero decir en esta hora, mis hermanos, la noticia más grande, la noticia más poderosa que ha recibido la humanidad no fue cuando el hombre puso su pie sobre la tierra, sobre la luna. Fue cuando Dios, manifestado en carne, puso su pie sobre esta tierra y dio su vida en la cruz del Calvario para darnos esta salvación tan grande. Porque nosotros no tenemos un Dios que de hombre se hizo Dios, sino un Dios que de Dios se hizo hombre. Amén. Y de esa manera venir y salvarnos. La muerte de nuestro Señor Jesús se menciona 104 veces en el Nuevo Testamento. Pues Dios, para salvar al hombre, para poderlo rescatar de las consecuencias del pecado y para evitar su condenación eterna, preparó un plan, y ese plan fue por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese plan fue la idea de Dios para librarnos de aquello que nos oprimía, de aquello que llevaba el hombre a la muerte y a la condenación, toda la falacia del pecado, que nada más ni nada menos es la infracción a los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que rige a toda la humanidad, y es este: la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es pecado, hermanos? Pecado es errar al blanco. Pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Que pecado es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que todo lo que no es de fe es pecado. Esos son, hermano, allí está encerrado el hombre. Es una sustancia que ha puesto Satanás en todo ser humano. Desde el primero que lo tomó fue Adán, y luego vino e infectó todo el mundo. Pero ahora ha venido el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ha vencido, aleluya, todas aquellas cosas que estaban contra el hombre. Dios le dio un mandamiento a Adán, y él quebrantó la orden de Dios al desobedecer, tomando del fruto del árbol del bien y del mal, que el Señor le había dicho que no lo hiciera. Pero toda desobediencia, no olvide, hermano y amigo, trae su consecuencia. Después de la expulsión del Edén, los hombres, para tener comunión con Dios, comenzaron a hacer sacrificios de animales, porque el Señor hizo uno cuando estaban allí en el Edén. El Señor hizo el primer sacrificio. Él sacrificó un animal para que a través de esa sangre ellos fueran perdonados en ese momento, y con las pieles de esos animales los vistió porque estaban desnudos. Y de ahí en adelante los hombres comenzaron a hacer sacrificios. Recuerden que cuando Dios hizo el sacrificio, hizo el diluvio, en Noé, después de que terminó el diluvio, después de que terminó todo, después de que las aguas bajaron, él lo que hizo fue un sacrificio, y el Señor respiró ese buen sacrificio, y ahí el Señor lo bendijo. Hermanos, recuerden que Dios también después hizo una amistad con un hombre llamado Abraham, el cual escuchó la voz de Dios y comenzó a caminar con Dios, y él comenzó a hacer sacrificios a Dios. Luego después el Señor trajo a su pueblo allí al desierto, y allí estableció un tabernáculo, y en el tabernáculo se comenzaron a hacer sacrificios. Pero todos aquellos sacrificios era presentando una ofrenda por el pecado, una ofrenda por lo que los hombres infringen contra Dios, como sustitutos de ellos mismos. Pero eso no hacía que hubiese completa armonía entre Dios y el hombre, porque ellos volvían a fallar. Entonces los pecados eran remitidos, eran
eran puestos sobre el propiciatorio y eran cubiertos, no eran quitados. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, y el profeta Juan dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9 verso 22 dice: y casi todo es purificado. Dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir que, hermanos, el problema de Dios con el hombre es el pecado, es la infracción a sus mandamientos, es lo que tiene el hombre en su conciencia que es bueno. Si usted sabe que es bueno, usted tiene que hacerlo. Si sabe que es malo, eso es pecado, y todo lo que no es de fe es pecado. Pero en esta mañana, hermano, yo quiero decirles a todos cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo primero que hizo fue quebrantar el pecado. Amén. El pecado fue quebrantado porque el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, para que fuésemos justificados delante de Dios por el pecado. Porque todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es tan importante, hermanos, que Jesús venció 4 cosas en la cruz. Lo primero que venció fue el pecado. Segundo, venció al autor del pecado, Satanás. Número 3, venció la enfermedad. Y número 4, venció la muerte. Esas 4 cosas fueron vencidas por el acto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado en la cruz como una ofrenda por nuestros pecados. Así de que, hermano, tengas conciencia de esto, que algo ocurrió. Esta noticia, este mensaje que se está dando, que es popular en estos días en todo el mundo, es para que la gente entienda que hay alguien que entregó su vida para que todos seamos exonerados del pecado. Si a usted le dan un ticket, usted no va a ser exonerado sino por un juez o alguien que pague su ticket. Pero, hermano, aquí el que pagó por nuestros pecados se llama Jesucristo de Nazaret. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Gálatas 1:4 dice: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire, hermanos, Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Porque fue necesario para la justicia de Dios que hubiera sangre derramada para la remisión de los pecados. Es decir, que todo el que comete pecado debe morir. ¿Y qué se hacía en la antigua ley, en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los hombres para tener comunión con Dios, para tener la bendición con Dios, para que Dios los ayudara, los bendijera, para que todo les saliera bien, para que tuvieran familias prósperas, para que tuvieran salud? El Señor les dijo una vez: oh, mire, vea, si ustedes guardan mis palabras y guardan mis mandamientos, ninguna enfermedad de la que les mandé a los egipcios les mandaré a ustedes, porque yo soy su sanador. Ellos necesitaban la salud de Dios, ellos necesitaban la libertad de Dios, y usted y yo la necesitamos. Necesitamos ser libres del pecado, necesitamos ser libres de Satanás, necesitamos ser libres de la enfermedad, y necesitamos ser libres de la muerte. Y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Él pagó, Él llevó el pecado de todos nosotros. Y lo llevó una sola vez. Solo una vez va a morir Él en la cruz del Calvario. Solamente va a venir una vez, y va a venir por su pueblo. Después, cuando venga, ya no hay oportunidad para nadie. Aquí dice claramente, Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Hermanos, Juan capítulo 1, verso 29, dice aquí que Juan, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, la profecía, hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se está cumpliendo lo que se prometió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios, el Señor Dios Todopoderoso prometió, está ahí establecido bajo promesa de que ahí vendría alguien a morir por nuestros pecados. Sería el sustituto de nosotros, porque si yo le falto a Dios, el que debo pagar soy yo. Porque yo cometí el error, porque yo fui el que pequé y yo debo pagar por el pecado. Si yo infringo la ley, a mí me van a tomar como reo y voy a ir a pagar en una prisión. Pero yo les quiero decir, por mis pecados Cristo pagó en la cruz del Calvario. Fue un precio de sangre, fue un precio que le costó su vida, le costó dolor, le costó angustia. Oh hermano, Él estaba allí en una cruz y Él pagó todo eso por nosotros. La profecía está ahí en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Esa es la profecía y el cumplimiento se dio. Está en los evangelios, está cumplido. Cristo venció el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Es la infracción a la ley de Dios. A nosotros, hermanos, quiero decirles que nosotros vamos a ser juzgados con una ley y los judíos van a ser juzgados con otra ley. ¿Cuál es la ley de los judíos? La que está escrita y la que ellos están haciendo. Usted puede ver a un judío haciendo ciertas cosas y usted dice: pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos guardan la ley conforme a la letra. Y nosotros tenemos la ley de Cristo. Jesús dijo allá a ellos, dijo: no matarás. Les dijo a ellos. Ellos para romper ese mandamiento, ellos tienen que matar a alguien. Y entonces ahí es cuando infringen ese pecado. Nosotros no. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, todo aquel que odia a su hermano es homicida. No necesitas matarlo. Ya con tu corazón, si en tu corazón tienes odio, ya. ¿Y por qué no la pone más difícil? ¿Por qué es así el Señor? En el antiguo, ellos saben que no adulterarás. Ellos saben que para poder cometer el pecado de adulterio, ellos tienen que acostarse con una mujer. Y ahí, si es casado o casada, ellos tienen que, no pueden hacerlo. Ahí cometen, es acostándose. Nosotros no. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, todo hombre o mujer que mire a un hombre o una mujer y la codicia en su corazón, la desea en su corazón, ya adulteró. No necesita hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no la pone más difícil el Señor a nosotros? Porque en ellos no está la presencia del Señor dentro de ellos, pero en nosotros sí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El pecado es una sustancia que te destruye a ti, te destruye a ti, te ofende a ti, ofende a tus semejantes y ofende a Dios. Y si yo estoy bajo el control del pecado, si esa sustancia, hermanos, si hay una bacteria y viene y me intoxica, me va a hacer daño y puedo hacerle daño a las demás personas. Hay virus que son contagiosos, ¿cierto? Así es el pecado. Pero para eso vino Cristo, para romper el pecado, para que nosotros no vivamos más esclavos del pecado, porque el pecado es una esclavitud. Hermanos, yo sé que este mensaje no es muy convencional, pero yo les voy a explicar de qué manera nosotros vamos a ser libres del pecado. ¿De qué manera? Es muy sencillo, es muy simple. Porque Dios no nos da cosas que nosotros no podemos entender y podamos sobrellevar. No. ¿Qué es? Si yo le falto a Dios, si yo no amo a mi prójimo, yo no amo a Dios y amo a mi prójimo, yo le estoy faltando a Dios. La Biblia me establece mandamientos, estatutos que yo debo cumplir, vivir en ellos. Pero cuando Cristo está en mí, cuando la vida de Cristo está en mí, yo ya no peco.
Ya no tengo esa naturaleza, porque ya el pecado fue cortado, porque ya fue eliminado de mí, porque ya no tiene parte conmigo, porque ya fui desintoxicado. Cristo es el que nos desintoxica del pecado, hermanos. Se lo voy a explicar aquí bíblicamente. Primera de Juan capítulo 3, póngame en ese versículo ahí. Miren lo que dice aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que no hace Cristo, tú no lo debes hacer. Y lo que hace Cristo, tú lo debes hacer. Si Cristo nunca dijo una mentira, tú no debes mentir. Si Cristo nunca fornicó, tú no debes fornicar. Si Cristo no odió a nadie, tú tampoco debes odiar a nadie. ¿Estamos o no estamos? Porque ¿dónde vive Cristo? ¿A dónde es que vive Cristo? Algunos dicen, no, en el cielo. ¿Sabe dónde vive Cristo ahora? Aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Es el lugar más cómodo para el Señor. Por eso el Señor dice, ustedes son templo de mi espíritu, de mi presencia. Son participantes de la naturaleza divina. Dice aquí 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Por eso es que insistimos. Hermano, hay un servicio de oración los martes, hay un servicio de oración los viernes, hay ayuno los sábados aquí de 8 a 1, el domingo está abierta la iglesia. ¿Para qué? Para que usted permanezca en Él, para que usted viva en la presencia del Señor. Porque si usted no vive en la presencia del Señor, usted vive en la presencia del mundo. Usted está contaminando las cosas del mundo. Usted está abrazando el mundo más que a Dios. Por eso insistimos, oren sin cesar, lean la Biblia, manténgase en la presencia del Señor, porque si usted se mantiene en la presencia, usted no tiene por qué luchar contra el pecado, porque la presencia de Dios no lo deja, porque Él está vivo, su presencia está viva, está activa. No podemos juzgar a las personas, porque si las personas apenas vienen un culto a la semana, pues no pueden ser más que otra cosa, sino un cristiano los domingos. Pero yo oro en la casa. ¿Cuánto oras? Si no vienes a la iglesia a orar, ¿cuánto orarás en tu casa? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo ya lo sabías? ¿Conocías esto de la palabra del Señor? ¿Sabías que aquí dice que todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido? Y si todavía decimos mentiras, si todavía hacemos cosas, usted no ha conocido al Señor. Dices conocerlo, hermano. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay gente que lo conoce y el Señor dice, yo no los conozco a ustedes. No los conozco. Y así está registrado. Porque nosotros cuando estamos en la presencia del Señor aprendemos a hacer su voluntad. Ya nuestra voluntad no es. Por eso es importante que esta mañana nosotros entendamos que el Señor murió para que en nosotros no reine más el pecado. No reine más el pecado mortal en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a volver a vivir en él? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda, dice Romanos 6:1. Perseveraremos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir infringiendo, vamos a seguir faltándole a Dios. No, hermanos, usted no puede hacer eso. Pero es que usted es débil. Pero es que, ¿sabe por qué es débil? Porque no se congrega. ¿Sabe por qué es débil? Porque no ora. ¿Sabe por qué es débil? Porque no lee la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no se mete en ayuno y oración. ¿Cómo quiere ser un cristiano en victoria? ¿Cómo quiere tener todos los beneficios de Dios si usted tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Si usted es una persona aquí y es otra persona allá en la casa. ¿Somos de doble naturaleza? No puede ser. O somos de Cristo o somos del mundo. Ya se acabó. Esto así es, hermano. Por eso dice, verso 7, aquí, vamos, primera de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Mire, aquí dice que Él es puro, nosotros debemos ser puros. Aquí dice que Él es justo, nosotros debemos ser justos. Digan amén. Aquí dice, hermanos, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. ¿O usted cree que el pecado te va a hacer bien? Usted cuando se emborrachaba, intoxicaba su cuerpo. Y el Señor dijo, cualquiera que quiera destruir su cuerpo, yo lo destruiré a él. Es un pecado delante de Dios intoxicar el cuerpo con cigarrillo, con alcohol, hermano, con mentiras, con engaños, con fornicación, con adulterio, hermano, con odio, con rencilla, con todo eso, con chismografía, con todo lo que hay por ahí, hermano. Esa es la sustancia de él, esa es la sustancia del mundo. Pero la iglesia debe entender eso. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Esto no es una religión. Hay gente que se monta en una religión. Aquí me monto, aquí voy, yo creo que aquí voy bien. Estás equivocado. Aquí Jesús entra en tu vida y te hace morir al pecado y te hace hacer nacer para una vida nueva. Alguien diga amén a eso. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo así que nacido de Dios? Claro, porque el que muere para poder vivir tiene que nacer. Claro, es la única solución. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y el viejito llegó y le dijo, pero ¿cómo así, viejito, ya como estoy? Y volver al vientre de mi madre, volver allá a la cuna. El Señor le dijo, no entiendes. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, en el Espíritu sí puedes nacer de nuevo. Sí puede ser nueva criatura. De modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que es nacido de Dios, como lo que hicimos el domingo pasado con aquellas personas. Esas personas tienen una semilla, porque todos los que estamos aquí nacimos un día por una semilla. Así nacieron los creyentes cuando comenzaron a oír la palabra de Dios. Esa semilla entró y ahí comenzó a nacer un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva identidad, una nueva vida. Para que nosotros muramos y Cristo nazca, viva en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque el viejo hombre, ese que está viciado, ese que es orgulloso, ese que es mentiroso, ese que es arrogante, ese que es soberbio, esa que es chismosa, esa que es altanera, esa que anda por ahí haciendo y deshaciendo, hermano, esa tiene que morir. Ese tiene que morir. Ese que está por ahí debilitado, ese que como que está bien llevado, ese tiene que morir. Haced morir en vosotros lo terrenal. Eso dicen las escrituras, hermano. ¿Les gustan las escrituras o no les gustan? A veces no son muy suaves, A veces queremos un mensaje que me levante el ánimo, un mensaje que me hable de la prosperidad y de las bendiciones ricas que Dios tiene para mí. Sí, pero primero reciban esto, hermanos, porque sin esto, hermano, no tenemos parte con Dios. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en mí. Hermano, a mí nos pasa eso. A veces una mentira nos puede ayudar a solucionar un problema. El mundo tiene muchas cosas atractivas y nuestros ojos se quieren ir por allá. Los deseos de la carne tienen muchos deseos de las cosas del mundo. Pero un momentico, yo ya tengo la semilla de Dios en mi vida. Yo ya dije, no, yo tengo cosas mejores. Tengo la presencia del Señor en mi vida. Es que con Él vivo. Es que apenas yo me despierto en la mañana, lo primero que hago es hablar con mi Dios, irme de rodillas ante su presencia. Hermano, estoy cada día ahí exhortado con la palabra del Señor. Y cuando viene la presencia del Señor, ahí está conmigo. Y tengo dirección y tengo sabiduría. Y puedo presentar una vida convertida al Señor. Una nueva vida. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Y el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer los doras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y escuchen esto, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Justicia y amar a nuestro hermano. Justicia es no tener parte con el pecado. Usted tiene que odiar el pecado. Tiene que odiar el pecado. Lo único que podemos odiar es el pecado y a Satanás. A lo demás todo hay que amarlo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni al diablo lo ames. ¿Y qué más? Y la injusticia tampoco.
la mentira, el engaño. Odiemos todo eso. ¿Por qué? Porque hay algo, hermanos. La única manera de que nosotros, es que nosotros creemos que, hay gente que dice, no, pero es que yo tengo que dejar de fumar y entonces me voy a meter el parche aquí y voy a encerrarme para no voy a volver allá donde esa gente que está fumando porque, me da una tentación. El pecado no se lucha así. Usted no deja de ser chismoso porque usted lo tiene adentro. El que es fornicario tiene el teléfono y por ahí se mete, porque tiene su problema adentro. En su mente, en su corazón, algo está. Por eso el Señor, hermano, mire, es que, ¿sabe qué es la iglesia? Un hospital. El hospital del alma. Porque la gente tiene su mayor problema adentro. ¿Y sabe cómo se llama ese problema? Pecado. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, hermano, eso cambia. Hermano, toda persona que se encuentra con Cristo cambia. Nunca vuelve a ser la misma persona. Su mente cambia, su corazón cambia, sus deseos cambian. Hermano, sus hábitos cambian. No hay que hacer esfuerzo. Entonces, ahora voy a estar por la calle y entonces no tengo que ponerme aquí como los caballos, una cosa aquí para que no mire. No mire. Por allá hubo un hombre que tenía ese problema y dijo, yo estoy fallándole mucho a Dios, y se mandó castrar. Se mandó castrar para no volver a sentir deseos. Esa no era la solución. La solución no es amarrar a una persona y agarrar a los hijos. No mires televisión. Deja de jugar con esos juegos. Esa no es la manera de quitarle el mal a una persona. Jesús usa su palabra y su espíritu. Y su palabra es, déjenme entrar en sus vidas. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, hermano, usted no tiene otra razón. Es que hay una cosa tan grande adentro que a usted le da miedo a hacer cualquier cosa. Le dice, no, pero es que hay algo adentro que te dice, no lo hagas. Voy en esta dirección y el Espíritu te dice, no vayas por ahí, no te metas por ahí. El mismo Espíritu que está dentro de ti es Cristo. Por eso las personas, entre más se acercan a Dios, escúcheme, entre más se acercan a Dios, más santas son. Y no es que luchen contra el pecado, no hay que luchar contra él. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar más de su presencia. Hermanos, los problemas que tenemos es porque las situaciones que se nos presentan, es porque el Señor está tratando para que tú entiendas esto. Tienes que eliminar el viejo hombre. El viejo hombre tiene que ser sepultado. Tiene que ser muerto. El apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos la solución está en Cristo, en vivir en su presencia, en sumergirnos en su presencia. Él dijo, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, no lo vuelva a hacer más. El que mienta no miente más, el que roba no robe más. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, iras, celos, contiendas, no dice. Quítense todo eso de ustedes. Esa no es la naturaleza nueva de ustedes, esa es la naturaleza del diablo. Y ustedes son hijos de Dios, no son hijos del diablo. Las obras de Él están haciendo la gente de afuera. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son mis hijos. Represéntenme a mí en el mundo. Para eso murió Cristo en la cruz. Él entregó su vida, la entregó. Mire, hermano, vamos a poner este ejemplo. Yo tengo aquí 2 vestidos y mi hermano está sin un vestido. Supongamos que no tuviera ropa, que estuviera apenas en ropa interior. Y yo tengo 2 vestidos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me quedo con los 2 vestidos? Le entrego el mío a él, ¿cierto? Para que lo que él necesita yo lo tenga. Lo que yo tengo, él lo tenga. Eso hizo Cristo. Entregó su vida. Porque nosotros no teníamos nada de Dios. Si tú tienes algo de Dios es porque estás recibiendo de Dios algo. Y estás recibiendo todo. Su vida. Es la vida de Dios la cual debe manifestarse en usted. Es lo que el Señor quiere decirnos aquí. Mire, hermano,
No se olvide de esto. Dios, hermanos, quiere salvarlo a usted. El Dios tiene un plan de vida. Dios tiene un plan, hermano, pensamientos buenos para todos nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos estemos bien. Él quiere que tengamos familias fuertes, que hijos que crezcan en su presencia. Hermanos, ayer estuvimos allí con mi esposa en una iglesia y ese hombre comenzó conmigo también en el mismo tiempo el ministerio. Y ahí estaban sus hijos, sus 4 hijos. Pero qué orgullo, nos dio tanta alegría ver esos muchachos ya grandes así, adultos, los muchachos. Y la menor, una niña allí creciendo, pero qué lindas que están ahí esos hijos, ahí en la iglesia. Y es que el papá los tiene encerrados para que no miren televisión, para que no salgan por allá a fumar marihuana. No, es que Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, es así, es así. Él quiere el bien, pero hay alguien que si usted no le cree a Dios y usted no le obedece a Dios, ese va a venir a destruir, porque está en el mundo, es dueño del mundo. Acuérdese que Él le dijo a Jesús, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, sus riquezas, sus bienes, y le dijo a Jesús: mira, todo esto te daré, todo eso te doy, porque a mí me fue entregado. Se lo entregó a Adán. Si tú de postrado me adorares. Eso le dijo Satanás a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y no lo tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Él tiene un dominio hasta cierto punto, pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Le quitó el botín. Hermanos, déjeme ir diciendo esto. Cristo venció a Satanás. Y el que crea, hermano, Satanás no tiene nada contra usted. El Señor dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. La profecía está en Isaías 49:24. Dice: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será quitado? ¿Cuál botín? El botín de nuestra paz, el botín de nuestra bendición, el botín de nuestra salud, el botín de nuestra felicidad. Esa la quitó el Satanás. Y dice aquí: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Esa es la pregunta. Y dice: pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa fue la promesa. Ahora mire el cumplimiento. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que los que estaban sujetos en servidumbre a Satanás, al pecado, el que tenía, hermano, la gente cuando sufre, los jóvenes cautivos en la droga, la gente que está allí desesperada, que no saben qué hacer, están cautivos por aquel. Pero el Señor dice: yo lo liberto. Él nos liberta. Él es el que da perfecta libertad. Él es el que liberta a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está vencido, no tiene parte ni suerte. ¿Sabe cómo hay que enfrentarlo? Otra vez de la misma manera. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. Ora más. Busca más su rostro. Sea sincero con Dios. Preséntale en un altar tus problemas, tus debilidades, y dile: Señor, hazme fuerte. Dame la victoria contra mi salvación. Que no reine en mí el pecado. Porque el pecado me destruye, el pecado me hace daño, el pecado le hace daño a mi familia, el pecado ya le hace daño a mi iglesia. Ya tú moriste por esto. ¿Por qué vamos a hacer vana la cruz de Cristo?
Cristo venció la muerte. Y miren la profecía, Oseas 13:14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Eso dijo el profeta Oseas. Él dijo: muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Y dice: oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Tremendo eso. ¿Dónde está el cumplimiento? Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús, cuando murió, Satanás pensó: ya la hice, a este también lo sepulté, a este también lo maté y lo acabé. Pero la muerte no lo pudo retener. Entonces se levantó al tercer día y le dijo a la muerte: muerte, yo fui tu muerte. La muerte ya fue, hermano. Por eso cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, era apedreado, la Biblia dice que no murió, él durmió. Porque nosotros, cuando salgamos de esta tierra, los cristianos, no vamos a ver muerte, porque vamos a oír la voz que nos va a despertar de allá donde estemos durmiendo, y es la voz del Dios Todopoderoso. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Hermanos, y Cristo venció la enfermedad. La enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Su mente se puede enfermar, su alma se puede enfermar, su espíritu puede estar enfermo y su cuerpo puede estar enfermo. Pero Jesús venció la enfermedad. Hermano, es para que el Señor dentro de nosotros, es que es lo importante, es para que el Señor dentro de nosotros elimine todo vestigio de enfermedad, porque la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. Más, hermano, más el herido fue, no, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Isaías 53, la profecía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Curados, ya lo fuimos, ya lo recibimos, ya llegó a nosotros ese regalo, ya está con nosotros la libertad, ya está con nosotros la vida, y Él os dio vida a vosotros. Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos dio la salud, Él nos dio la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso ya lo obtuvimos. Aprende a vivir con eso. ¿Y cómo aprendes a vivir sano? ¿Cómo aprendes a vivir, hermano, salvo? ¿Cómo aprendes a vivir libre? ¿Cómo aprendes a vivir lleno del Espíritu Santo? Metido en la presencia del Señor. Hermano, voy a repetir esto: no sea homicida de usted, suicida. ¿Sabe qué dijo un hombre? Dijo: mire, vea, el que mata el tiempo no es un homicida, es un suicida. Perder el tiempo. Yo le hago una pregunta: ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Yo te pregunto, ¿dónde vas a pasar este día del Señor? ¿Dónde lo vas a pasar? ¿Qué planes tienes? ¿De verdad vas a aprovechar el tiempo? ¿Por qué no trabajas por tu salvación? ¿Por qué no inviertes en tu salvación? Porque nosotros tenemos aquí un corto tiempo ya. La mayoría de los que estamos aquí somos adultos, tenemos corto tiempo aquí, pero nos espera la vida eterna. ¿Por qué no invertir, no en el corto tiempo que tenemos aquí, sino en la vida eterna? ¿Por qué no darle inversión a la vida eterna? ¿Por qué no invertir en lo que no perece? ¿Por qué no hacer eso? ¿No creen que si nosotros, en vez de estar perdiendo el tiempo, si nos postramos un momento y oramos, no será que aprovechamos el tiempo? ¿No será que si yo, en vez de estar leyendo una revista, mirando un programa de televisión, leo un poco la Biblia, me edificaré? ¿No creen que esto, hermano, me ayudará a ser mejor para Dios y a obtener las cosas que Dios tiene para mí? ¿No creen que apegado a las cosas del Señor, hermano, yo debo amar lo que Dios ama?
Hermano, Él quiere que oremos. Él lo dice sin cesar. Miren, nosotros no tenemos excusa. Dios quiere vivir dentro de nosotros. Y si tu conciencia, si tú andas haciendo cosas y a ti no te redarguye nada, porque cuando tú caes en una tentación y te dejas llevar por el pecado, yo no sé qué es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que, si te redarguye algo dentro de ti? Entonces, ¿quién es el que vive dentro de ti? Porque si no hay redarguir, Jesús no está ahí. Porque hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, y le mandan besitos. Y le dicen, te amo con todo mi corazón, y papito, y no, le dicen todo, sí, pero es que Dios no quiere eso. Dios quiere vivir plenamente en nosotros. Que cuando pienses, que cuando hables, que cuando hagas las cosas, la vida de Jesús se manifiesta en ti. Estoy hablando de esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el barro? Nosotros. ¿Y cuál es el tesoro? Su presencia. Es un tesoro. No descuides el tesoro que hay en ti. Es la presencia del Señor. Dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ay, de que estamos atribulados. Usted puede tener atribulaciones en todo, pero no estás angustiado, porque tienes al Señor dentro. Estás en apuros, pero no estás desesperado, porque tienes confianza en el Señor. Estás perseguido, sí, pero no estás desamparado. Él está conmigo. Estoy probablemente derribado, pero ¿sabe qué? No estoy destruido. Tengo esperanzas en el Señor. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en mi cuerpo. Toda victoria que usted alcanza sobre el pecado, óigame bien, ahí actúa la muerte de Jesús para que tú tengas vida, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Esto fue lo que el Señor me dijo que les dijera esta mañana, para que la vida del Señor, ya que Él resucitó, su vida se manifieste en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos. ¿Lo está diciendo? ¿Lo estamos leyendo? En nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Me tocó llegar aquí otra vez a Romanos capítulo 6 y compartir con ustedes esta palabra. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vives? Si no vives para Dios, vives para el pecado. Dice aquí, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. De modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, con los deseos engañosos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles miembros? La mujer tiene miembros. Miembros que pueden seducir al hombre. Porque el hombre también tiene miembros con las cuales es seducido y es arrastrado al pecado. Lo que hace Satanás es usar los cuerpos de las personas para que haya pecado. Por eso no podemos creer de que, ¿por qué en aquella iglesia no hablan de eso? Las mujeres pueden vivir o vestirse como quieran. Bueno, usted puede vestirse como quiera, pero si usted tiene a Cristo, usted va a sentir que no puede vestirse como cualquiera. Porque Cristo dentro de ti te va a decir, ¿eres santa? ¿Eres mi hija? No te estoy diciendo por mi palabra que no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad. ¿No está diciéndolo aquí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. No, mire lo que está diciendo aquí. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que si se sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Terminemos aquí. Lo más importante en esta tarde es que nosotros entendamos que la vida de Jesús se debe manifestar en nosotros, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que vivimos, en lo que tenemos. Pero yo les quiero decir, hermano, si usted sigue siendo esclavo del pecado, alguien lo tiene esclavo, Satanás, y la muerte le espera, y la enfermedad también. Pero en esta mañana, aquí está Jesucristo, y Jesucristo está aquí para vencer el pecado en alguien, para que alguien le diga: Señor, yo hago en esta mañana una promesa delante de ti, yo te recibo en mi corazón, yo quiero que tú vivas dentro de mí, porque no es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Y el espíritu del Señor dentro de ti, óigame bien, hermano, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en vosotros. Hermano, eso es poderoso. Qué lindo ser libre del pecado. Gracias, Señor. Para eso me llamó el Señor, para que yo sea libre del pecado y el pecado no se enseñoree más de mí y me destruya. Porque por eso es que hay hospitales, por eso hay que deprimir. Hermano, por eso es que hay tanta falacia en el mundo, tanta mala noticia, por eso y todo eso por el pecado. Pero ya, hermano, en la iglesia no es así. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos el antídoto contra el pecado y se llama Cristo Jesús. Ya tenemos, hermano, ya Satanás está vencido, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Él sáquelo de una vez de su vida, de su mente, de su casa, de su familia y de esta iglesia. Se va también en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí. Y la enfermedad también. Y la muerte también. Sabe, cada minuto se suicida una persona aquí en los Estados Unidos. Cada minuto una persona quiere morirse, porque la muerte está por todas partes reinando, hermano. Es terrible las estadísticas sobre la gente que se quiere matar y se quiere morir. Y en esta mañana hay gente aquí que de pronto ha dicho: yo prefiero morirme antes que seguir viviendo esta miserable vida. Pues aquí está la vida. Aquí está el que te da vida y vida en abundancia. Amén o no. Abrace la vida, abrace la salud esta mañana, abrace, hermano, no al diablo, a Jesucristo. No abrace el pecado, abrace su palabra, la ley de Dios, y tendrás vida y vida en abundancia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quiere que se arreglen sus problemas? ¿Quiere que de Dios venga la bendición? Quite el pecado. Dile a Satanás que se vaya. Es su decisión, porque ya Cristo lo hizo. Ya es su decisión. Si usted quiere vivir miserablemente, viva miserablemente. Si quiere llegar siempre por esas puertas como derrotado, así como que sin ganas de nada, eso es su decisión, pero ya Cristo lo hizo. Es simplemente eso. Pónganse de pie, por favor. Si alguien quiere que el Señor Jesús esta mañana le dé victoria completa sobre su vida, si usted, hermano, quiere que el antídoto de Cristo esté sobre su vida, venga aquí a este altar y venga, dígale al Señor: Señor, aquí voy a hacer un voto, aquí voy a dar mi palabra en este altar y te voy a entregar mi vida, y no voy a ser más víctima de Satanás, ni voy a ser más enseñoreado por el pecado. De aquí en adelante, Señor, me meto contigo, me voy a meter en serio, voy a recibirte en mi corazón, voy a recibirte en mi vida, y yo no voy a volver a ser esclavo del pecado. Yo no voy a volver a ser esclavo de aquellas cosas que me estaban dañando, que me estaban enfermando, que me estaban destruyendo y que me estaban llevando al infierno. No, ahora mismo yo tomo mi decisión. En este momento yo consagro mi vida, yo consagro mi ser, yo consagro mi mente, consagro mi corazón a que Cristo more en mi vida. Señor, métete dentro de mí. Señor Jesús, entra en mi vida. Padre Santo, así como entra el agua que bebo que por un vaso, así entra tú en mi vida en esta mañana. Bebo de tu presencia, bebo de tu espíritu,
bebo de ti, de tu sustancia, para que en mí habites tú, oh, para vida, para salvación, para libertad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, haga esa decisión, métase con Dios, es lo que más a usted le conviene. Esto se va a terminar aquí en la tierra, pero nos espera la vida eterna, vida eterna, vida eterna. Hermano, es la vida eterna la que tiene que usted tener en cuenta. Y en esta mañana usted puede decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, así como tú entregaste la tuya, así yo te entrego la mía en esta mañana, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que vivamos ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Hermano, hágalo, entréguele su vida a Jesucristo. Él la entregó por ti, ahora entréguesela usted a Él, para que la vida de Él se manifieste en su cuerpo